Hola, buenos días. Espero que todo esté bien. Me presento. Yo soy el profesor Emanuel Cano. Soy licenciado en rehabilitación física y voy a estar a cargo voy a ser responsable de la materia de masaje terapéutico. Entonces, bueno, pues estas clases son en línea, pero eso no va a impedir que tengamos contacto, comunicación en cuanto si surge una duda, algún comentario. Voy a dejar mi correo, pues para que de esa manera estemos más en contacto. Bien, los temas que vamos a ver hoy va a ser un poco de la historia del masaje, de los beneficios, de los tipos de masaje y de su clasificación. Entonces vamos a iniciar con un poquito de historia. Hablando del origen de la palabra masaje, tiene raíces en Latinoamérica, en su raíz latina y su raíz griega, ¿no? Pero en ambas raíces tienen el mismo significado, que significa tocar, asir, estrujar o amasar, ¿no? Hablando de verbos franceses, masser significa apretar con suavidad. Entonces, tomando en cuenta esto, nos da un contexto de que es algo suave, algo superficial, ¿no? Algo para beneficio del cuerpo. Como tal, la historia del masaje no se remonta en los años recientes. Obviamente tiene una historia muchísimo más antigua, incluso más antigua que las civilizaciones orientales y occidentales, ¿no? Como tal, en un futuro en esas civilizaciones se desarrollaron y se descubrieron más beneficios que tiene el masaje, pero hablando como tal desde el inicio, desde la semilla del inicio del masaje, vamos a remontarnos a la edad de piedra, ¿no? Los cavernícolas, al momento que ellos cazaban, que se peleaban entre ellos, que peleaban con animales salvajes, pues estos les ocasionaban heridas, ¿no? Y estos cavernícolas, sin saberlo, entre ellos utilizaban lo que tuvieran a la mano para curar esas heridas o sentirse mejor, ¿no? Lo que tenían a la mano me refiero a sus propias manos, ¿ok? Entonces ellos sin saberlo, sin buscar un efecto fisiológico, sin saber qué estaban haciendo, por puro instinto, se presionaban con sus manos las heridas o entre ellos tendían a hacer presión para mitigar el dolor, ¿vale? Ya como tal, en su forma original, el masaje se describe como una simple fricción, una caricia, ¿no? Que con el paso de los años y con el paso de civilización y civilización se ha ido descubriendo más beneficios que tiene nuestro organismo, ¿vale? Según la tradición, la gente tiene como concepto básico o como objetivo único que cuando tú vas a recibir un masaje te vas a liberar de tus dolores, ¿vale? Te vas a relajar. Ya iremos viendo después que con el paso de los años estos beneficios se han ido aumentando, han ido cambiando. Bien, ya en muchos manuscritos o obras famosas antiguas se habla de estas manipulaciones que en la actualidad pues se relaciona con el masaje, ¿no? Ya sea en forma de fricción, de amasamiento, de perfusión. Estas técnicas siempre se han empleado o siempre se les ha dado un significado positivo en cuanto a fines curativos. La historia del masaje se ha ido desarrollando, como lo mencioné en diapositivas anteriores, con el paso de los años, ¿no? Ya se le buscó un efecto más científico a partir del siglo XIX, ¿vale? A partir de este siglo, este masaje no se realiza de una forma intuitiva, sino se estudiaron las bases fisiológicas, los efectos que queremos lograr, ¿no? Se han pulido las técnicas que aplicamos, las maniobras, con distintas finalidades, ya sea tanto campo energético como en el campo físico. Hay muchísimos tipos de masaje, ¿no?
el masaje sueco, el masaje de reflexología, el masaje de drenaje linfático, el masaje deportivo, el Siriax, el profundo, el masaje shiatsu, eh, muchos tipos de técnicas, muchos tipos de manipulaciones, pero cada una de estas técnicas tuvo un desarrollo muy importante a partir del siglo XIX, ¿no? Dependiendo, por ejemplo, hablando de en China, que es uno de los precursores de las técnicas que conocemos en la actualidad en el occidente, ahí siempre se ha trabajado con mucha reflexología, ¿no? ¿Qué es la reflexología? Es cuando tú haces presión en un punto distante de la zona en la que te está doliendo. Bien, entonces ellos tomando en cuenta esto empezaron a hacer estudios y empezaron a desarrollar técnicas, ¿no? Con digitopresión, ya sea acupuntura o haciendo presión con los dedos. Entonces, tenemos la clasificación. La clasificación va a variar dependiendo del efecto que tú quieras lograr, el objetivo que tú quieras lograr, ¿no? Puede ser un masaje manual o un masaje con algún tipo de herramienta. Por ejemplo, en la actualidad hay un masaje que se llama Lomi Lomi hawaiano, que este masaje va con varas de bambú. Y así como este masaje se aplica con varas de bambú, hay muchos tipos de masaje distintos que se aplican con un aditamento externo, ¿no? Pero pues van enfocados hacia el mismo fin, que es la analgesia del paciente, por lo regular, ¿no? Tenemos también masajes posoperatorios, ¿no? En este caso, hablando por ejemplo de un masaje de drenaje linfático, tenemos masajes terapéuticos, ¿no? Tenemos masajes solamente relajantes, pero en general esta es la clasificación de masajes, ¿no? Ya después de ahí se desprenden otras, digamos, subclasificaciones, por ejemplo, la intensidad, ¿no? La intensidad que tú apliques en cada masaje. Por ejemplo, un masaje con técnica suave son los relajantes, el sueco, el holístico, una ayurveda, ¿no? Y un masaje con técnica fuerte son activantes. Por ejemplo, un masaje deportivo, un masaje de tejido profundo, ¿no? Entonces, la clasificación va a depender del objetivo que tú quieras alcanzar. Ahora bien, en cuanto a las recomendaciones generales para el masaje, es muy importante tener en cuenta, en primer lugar, nuestra postura. ¿Por qué? Porque por lo regular todos los masajes duran mínimo 35-40 minutos. Esos son los de un menor corto, por ejemplo, los de reflexología podal. De ahí va a ser ascendente el tiempo en el que vamos a trabajar. Por ejemplo, un holístico más o menos lo terminas en 1 hora 15, 1 hora 20 minutos, ¿no? Entonces, supongamos que nosotros aplicamos 2 o 3 masajes de más de 1 hora continua, ¿no? Si nosotros tenemos una mala postura, con el paso del tiempo lo que vamos a hacer es generar o acelerar una patología que a nosotros nos afecte. Por ejemplo, una lumbalgia, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer en primer lugar es cuidar mucho la posición con la que estamos dando el masaje. ¿Cuál es la posición indicada? Siempre vamos a tener las rodillas en semiflexión, ¿no? Siempre va a haber una semiflexión de rodillas para que de esa forma se quite peso, presión a la zona lumbar. Y al igual que las rodillas, hay que recordar que las articulaciones de miembro superior, en este caso de codo, se asemejan mucho con las de miembro superior de rodilla. Entonces, al igual que las rodillas, hay que tener o mantener una posición de semiflexión en brazos, ¿ok? Ni totalmente estirados ni totalmente encorvados o flexionados. Bien, posteriormente hay que tomar en cuenta que hay que hacer presión con toda la palma de la mano en la espalda del paciente, no dejar huecos entre la espalda del paciente y tus manos, ¿vale? ¿Por qué? Porque al momento de que nosotros ejerzamos una presión, dependiendo del masaje que estemos dando, el peso tiene que quedar distribuido en toda la palma de la mano. No puede quedar el peso
en una zona más y en otras zonas menos. Por ejemplo, me ha tocado terapeutas que han aplicado por mucho tiempo técnicas de digitopresión. Por ejemplo, cuando hacen o venden un masaje shiatsu, ¿no? Este masaje es con una presión firme, profunda y mantenida, pero esa presión no tiene que recaer toda en el pulgar o en un dedo. ¿Por qué? Porque con el tiempo lo único que va a generar es una lesión, ¿vale? Entonces es muy importante la posición de las manos, porque ahí vamos a recargar el peso de nuestro cuerpo para aplicar una técnica. Entonces hay muchas camillas que a nivel de pie tienen el descansapiés, eso es muy importante utilizarlo. Y si no las tienen, como la de la imagen, es muy importante también que tomemos en cuenta llevar un banquito para nosotros estar alternando el miembro inferior izquierdo o derecho para así cansarnos menos. Bien, antes de realizar el masaje es muy importante tomar en cuenta el calentamiento de manos, muñecas y dedos. Bien, hacer estiramientos. Cada estiramiento mínimo tiene que durar 40 segundos. Es muy importante porque, bueno, volvemos al punto anterior, ¿no? Cuando tú estés realizando un masaje, no solamente vas a realizar uno al día, ¿no? Ya sea que los hagas continuos o salteados, pero mínimo vas a aplicar de 1 a 3 masajes por día. Y si nosotros no tenemos una técnica adecuada y aunado a eso no hacemos el calentamiento indicado, muy probablemente nos vamos a lesionar. ¿Okay? Entonces es muy importante hacernos automasaje con fricción, ¿no? Frotar las dos manos, movimientos rotatorios de la mano, puño y la muñeca, flexo extensión de dedos y manos, mínimo 40 segundos, ¿no? Hiperextensión de las manos, y de esta forma esto lo podemos hacer mientras el paciente se está cambiando. ¿Okay? Bien, es también muy importante la hidratación. Al terminar la sesión, no les recomiendo que se vayan a enjuagar las manos de inmediato. Tiene que haber un periodo de descanso de 10 a 15 minutos para que nosotros podamos retirar el aceite. ¿Ok? Bien, vamos a ver los estiramientos de las manos que nosotros podemos hacer. Con el codo en extensión, en total extensión, y la muñeca en flexión y en extensión, en esta posición vamos a durar mínimo 45 segundos. Vamos a ver el cuidado en general de las manos, ¿no? Lo que les mencioné, el punto uno, muy importante, antes de realizar el masaje, tenemos que hacer calentamiento de muñecas y dedos, mínimo 40 segundos. De 40 segundos hasta un minuto, ¿ok? Durante el masaje, muy importante también, chicos, tener una correcta técnica, ¿no? Del masaje que estemos ejerciendo, hacerlo de la forma adecuada para de esa manera evitar lesiones. Después del masaje también tenemos que terminar con estiramientos e hidratación, ¿vale? Y bueno, a diario, guantes, protector solar, eh, ejercicios, estiramientos, cuidar nuestras actividades. ¿Por qué? Porque cuando hacemos una actividad, por más simple que parezca, por ejemplo, lavar los trastes, limpiar el auto, manejar, ¿no? Eh, se crea o se genera el famoso callo en las manos, ¿no? Que a veces es imperceptible, pero al momento que nosotros estamos atendiendo al paciente con nuestras manos, suele ser algo incómodo, suele ser algo molesto para estas personas. Bien, entonces los cuidados básicos que tenemos que hacer es lavarlas y secarlas bien, ¿no? Protegerlas del frío, lo que le mencioné en las diapositivas anteriores, protegerlas al momento de realizar otros trabajos, hidratarlas. Las manos del terapeuta son lo más importante, las manos del masajista son lo más importante, porque antes de que tú tengas un equipo, un local, un negocio, lo primero que vas a hacer es trabajar con tus manos, son tu herramienta primaria de trabajo, ¿vale? Entonces, es muy importante al momento de realizar cualquier actividad, siempre procurar el cuidado de nuestras manos. También vamos a ver
La cabina de masaje, el entorno, la cabina de masaje es tu área de trabajo, es algo muy importante y es muy recomendable siempre cuidar hasta el más mínimo detalle, ¿no? ¿Por qué? Porque es un servicio que tú estás vendiendo, tanto como que ahí atiendas pacientes, como que te dediques a dar masajes o consultas, tienes que crear un entorno adecuado, tienes que crear un entorno limpio, tienes que transmitirle esa limpieza, esa seguridad, ese confort al paciente, tiene que ser un lugar tranquilo. Poniendo un ejemplo, las cabinas de masaje, por lo regular todos manejan colores tenues, ¿no? Colores arena, colores que te generen un estado de tranquilidad. Hay que cuidar muy bien los aromas, hay que checar que tengamos distinta variedad de aceites. ¿Por qué, chicos? Es muy importante tener una gama amplia en cuanto a variedad de aceites, porque tú no sabes si un paciente es alérgico, ¿no? Imaginémonos que vamos a aplicar un masaje sueco, ¿no? Es una técnica muy suave, pero la paciente a la que tú se lo vas a aplicar es alérgica a las almendras. Entonces, tu aceite, pues es de almendras, ¿no? Entonces, vamos a tener una reacción, por supuesto, nada agradable para el paciente. Muy importante antes de iniciar el masaje, preguntar si es alérgica o no a algún aceite en específico, ¿ok? También, bueno, hay que tomar en cuenta, por supuesto, una detallada historia clínica, ¿no? Ya en clases más adelante vamos a ver las indicaciones y las contraindicaciones de los masajes. Cuando tú sí puedes aplicar un masaje y cuando no puedes aplicar un masaje, ¿no? En un estado de varices, pues no vas a aplicar un masaje geotermal, por ejemplo, con piedras calientes. Pero eso ya lo veremos más adelante. Bien, la cabina tiene que estar completamente limpia, libres de malos olores, la temperatura tiene que estar entre los 25 y 28 grados centígrados, una temperatura muy agradable, ¿no? Hay que cuidar los elementos que conforman la decoración, inciensos, aceites, velas, toallas. Vamos a ver más adelante cuáles son las recomendaciones que se tienen que aplicar en tu área de trabajo. Por ejemplo, hablando en cuanto a materiales y herramientas, lo que más aconseja siempre es que las toallas sean blancas. ¿Por qué? Porque de esta manera obviamente el paciente va a saber que está siendo atendido en un lugar con buena higiene, ¿no? Hay que cuidar los aromas, hay que checar las fundas, las cubiertas de la camilla, esas tienen que ser desechables. ¿Por qué? Durante una sesión de masaje el paciente va a sudar, ¿no? Siempre por lo regular se va a derramar un poco de aceite. Entonces, tú ponte en el lugar del paciente. Si llegas a un lugar y ves que en la camilla hay manchas, hay sudor, hay residuos de aceite, pues yo creo que pues no te vas a querer acostar ahí, ¿no? Entonces siempre es muy importante checar eso en cuanto a lo higiene, ¿no? Toallas, es muy importante tener una toalla grande, ¿no? Para delimitar la zona que vamos a trabajar. La zona que no se trabaja siempre se cubre con la toalla, por lo regular es la zona genital. Especificarle eso al paciente, ¿ok? Y toallas de manos. Yo os recomiendo tener 3 toallas pequeñas. ¿Por qué? Una se aplica, bueno, cuando el paciente cambia de posición de decúbito supino, perdón, de decúbito prono a decúbito supino, eh, al momento que nosotros le pedimos que cambie a esa posición, por lo regular todos dejamos las luces del techo prendidas. Entonces, cuando el paciente hace esa transición de cambio, se puede llegar a, bueno, es algo molesto esa sensación, ¿no? Entonces sí hay que checar eso en cuanto es recomendable tener las luces del techo apagadas y tener lámparas con una luz en las esquinas, ¿no? Cuando el paciente cambia de posición le ponemos una toalla pequeña, una toalla de manos, doblada a la mitad en la frente, ¿no? Para que no abra los ojos. Esa es una. Otra toalla la tienes que tener tú
Al momento que estás aplicando un masaje siempre vas a sudar, ¿no? Entonces es muy desagradable que con el sudor, que el exceso de sudor que sale de tu frente, ¿no? Obviamente por el trabajo que estás realizando, imagínate que llega a caer una gota de sudor en la espalda del paciente, es algo muy incómodo tanto como para ti como para el paciente. Y otra toalla de repuesto. Hay que recordar que una vez que se inicia sesión y que tú estás tocando el cuerpo del paciente, no puedes interrumpir el masaje, ¿no? Entonces, eh, puede pasar que una toalla se te llegue a caer, ¿no? Entonces, si es la tuya, la personal, la del sudor, pues puedes enfrentarte al problema que te comenté, ¿no? Entonces es de relativa importancia, muy importante siempre tener una toalla extra, ¿ok? Dispensadores de aceite, siempre tenerlos a la mano, en tu uniforme, ya sea en tu filipina o en tu pantalón. No puedes quitar las manos de la piel del paciente una vez que estás en contacto con él, ¿vale? En cuanto a la camilla del masaje, esta tiene que estar a una altura un poco más abajo de tu cadera, ¿ok? ¿Por qué? Porque eso te va a facilitar a la posición. Hay que recordar que vas a estar 1 hora de pie, ¿no? Bueno, un aproximado de 1 hora de pie. Entonces, si tú no cuidas la postura que indicamos en diapositivas anteriores y aparte de ello no tienes una buena altura en tu camilla, vas a generarte problemas en zona lumbar, ¿no? Todos estos detalles los iremos viendo un poco más adelante. Aquí puse un ejemplo, uno de los beneficios de trabajar, por ejemplo, un masaje con piedras calientes, un masaje geotermal. Bien, ¿en qué va a ayudar este masaje? ¿Cuál es uno de sus principales beneficios? Bien, vamos a tener un efecto principal analgésico y esto se va a dar por la vasodilatación, que va a hacer que las paredes de los vasos sanguíneos tengan una mayor apertura, por ende va a haber un mayor flujo sanguíneo, ¿no? Entonces eso va a ocasionar que el músculo esté eh, mejor nutrido, con una mayor irrigación sanguínea, y eso va a favorecer, aunado a las manipulaciones que tú estés haciendo, que disminuyan las contracturas musculares, ¿no? La contractura muscular, que es el acortamiento de la fibra muscular, tenemos que llegar a elongarla lo más que se pueda para que llegue a la posición pues más indicada y por ende recuperar arcos de movilidad articular y ayudar al paciente a que sienta menos dolor. Hay muchas indicaciones en las que nosotros podemos aplicar masajes. Principalmente van a ser lesiones musculares crónicas, contracturas crónicas, contracturas musculares, lumbalgias, dorsalgias, en cólicos menstruales, ¿no? En cervicalgias, en la compresión del nervio ciático, cuando hay un proceso de espasticidad, por ejemplo, en pacientes con hemiplegia, ¿no? Que va a haber siempre un tono espástico. Entonces ahí podemos aplicar un masaje para relajar esas fibras que están acortadas. Hay que también aprender a leer eh, el umbral de dolor de la persona, ¿no? De primero siempre tenemos que aplicar esta encuesta, ¿no? Presentarnos con el paciente, ya cuando estamos aplicando la técnica del masaje, preguntarle cómo siente nuestra presión, ¿no? Ya vamos a utilizar para eso la escala de dolor. Ya le vamos a decir del 1 al 10 qué tanto siente esta presión, ¿no? Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, si es del 7 hacia abajo podemos trabajar con normalidad. Si es de 8 y 9 tenemos que bajar la intensidad que estamos imprimiendo. Y si es un 10 tenemos que suspender esa maniobra, ¿ok? Eso es en cuanto al cuestionario que le vamos a hacer durante la sesión. Pero también es muy importante aprender a leer el lenguaje corporal de nuestros pacientes, ¿no? Tomando en cuenta el ejemplo que les puse hace un momento de una persona con hemiplegia, hay muchas personas que están en un estado eh, agudo de la lesión que se pierde el habla. Entonces, si te llevan a ese paciente para que tú realices un masaje,
Obviamente el paciente no te va a poder indicar si le duele o no le duele. ¿Qué prosigue? Bueno, aprender a leer los gestos corporales, las gesticulaciones faciales del paciente para que nosotros evitemos lastimarlo con nuestra presión. ¿Cuáles son los beneficios de un masaje? Bien, uno de los beneficios principales que buscamos es la analgesia, es la ausencia del dolor, ¿vale? Vamos también a tener beneficios de descontracturas musculares, sedantes, el paciente va a poder dormir mejor, ¿no? Se va a sentir más completo. ¿Por qué? Bueno, hay que tomar en cuenta que nosotros al trabajar directamente sobre un músculo, sea el trapecio, sean los paravertebrales, sea el cuadrado lumbar, sea el deltoides, vamos a estar ejerciendo calor en esa zona. ¿Por qué? Porque estamos aplicando manipulaciones, porque estamos aplicando fricciones, ¿no? Entonces eso va a generar el efecto que buscamos, que es una vasodilatación, va a haber un mayor flujo sanguíneo, como lo mencionamos con anterioridad. La diferencia de aplicar estas técnicas y aparte el ejemplo que les puse al inicio, un masaje geotermal, pues que obviamente se va a alcanzar el efecto más rápido. Cuando aparte de nuestras manipulaciones y el calor que ejercimos en la piel, agregamos un agente externo, por ejemplo, una compresa caliente, ¿no? Lo que muchos terapeutas hacen es dejar de inicio 15, de 15 a 25 minutos una compresa caliente, ¿no? Y eso obtuvo el efecto deseado. Después aplicamos un masaje relajante y después volvemos a poner la compresa, ¿no? Entonces de esta manera se genera un efecto analgésico en un menor tiempo posible. Bien, aquí tenemos otros ejemplos e indicaciones del masaje. Para cualquier tipo de patología o lesiones musculares va a existir masajes que te ayudan a la eliminación y retención de líquidos, ¿no? Para tratamientos de eliminación de grasa localizada, por ejemplo, el masaje con ventosas, ¿no? Eh, un ejemplo de una eliminación para retención de líquidos es el del drenaje linfático, también puede ser, ¿no? Va a mejorar el rango de movilidad articular. Obviamente, si nosotros deshacemos una contractura muscular, eso va a facilitar que se liberen los arcos de movilidad. Va también el músculo, vamos a tener un efecto principalmente sobre el músculo, va a tener un mejor tono, va a tener una mejor elasticidad, va a estar más relajado. Bien, otras indicaciones del masaje, bien, cuando una persona no pueda dormir, le va a ayudar, cuando una persona tenga dolor, cuando se tenga que combatir la tensión nerviosa, cuando las personas que sufren de ataques de ansiedad, ¿no? Vamos a acelerar el proceso de recuperación en lesiones tendinosas y ligamentosas. Se va a incrementar la energía. ¿Por qué? Porque el paciente va a poder descansar mejor y por ende va a tener una mayor vitalidad y una mayor energía. Va a favorecer el proceso de digestión, por ejemplo, los masajes para tránsito intestinal lento, ¿no? Que se tiene que dar en dirección de las manecillas del reloj con una presión firme, siguiendo el recorrido del intestino grueso, ¿no? El tracto ascendente, transverso y descendente. De esa manera se regula la flora intestinal, va a combatir la fatiga, ¿no? Por todo lo mencionado ahí con anterioridad. Y también ayuda a corregir problemas posturales. Por ejemplo, si tú aplicas un masaje en una escoliosis, ya sea en tipo C o en tipo S, cualquier tipo de escoliosis hay que recordar que va a tener un lado cóncavo y un lado convexo. ¿Okay? En el lado cóncavo va a haber un acortamiento de fibras musculares, entonces ahí puedes aplicar una técnica relajante. Y en el lado convexo va a haber una distensión de fibras musculares, ¿no? Entonces, si, pues, si utilizamos la lógica, también es muy favorable para corregir esos problemas posturales. Bien, y ya por último, para finalizar, cabe recordar que tú como terapeuta puedes emplear cualquier parte de tu cuerpo con la que te sientas más cómodo al momento que estés realizando una sesión de masaje, ¿no? Siempre y cuando tomes en cuenta el masaje que estás aplicando, la intensidad y la dirección con la que tiene que ir ese masaje.
Tomando en cuenta eso, tú vas a desarrollar tu propia técnica. Aquí no es como unas recetas de cocina, ¿no? Aquí tú tienes que conocer la intensidad y la dirección de cada masaje. Ya tomando en cuenta eso, lo puedes aplicar como tú te sientes más cómodo, ¿no? Supongamos que eres un hombre, tus manos son muy amplias, pues solamente vas a trabajar el músculo con una de tus manos, a diferencia de una mujer que por lo regular sus manos son más pequeñas, ¿no? Entonces tú mismo vas a ir encontrando tu propia técnica. Bien, esto sería todo por la clase de hoy. Cualquier duda o comentario lo pueden realizar en mi correo, se los voy a pasar en un momento. Y pues de mi parte sería todo. Espero que me hayan entendido, que hayan disfrutado el video y pues muchas gracias por su atención.